Vale, perfecto, ya he iniciado la grabación. Pues si os parece, comenzamos, que ya puntuales. Bueno, como ya sabéis, buenos días a todos y todas las que estéis conectados. Vamos a tener una nueva charla taller en el marco de los cursos y talleres que estamos haciendo dentro del programa Somos Especiales. En este caso vamos a hablar de la comunicación positiva. La formación la va a llevar a cabo Elena Gorostidi, que ya Elena te conocemos de otras sesiones anteriores, psicóloga, orientadora y coach. Y también de la mano de Wake Up, que hoy tenemos a Íñigo conectado. Y a Viane, muchas gracias por hacernos llegar estas propuestas tan interesantes de, pues eso, de charlas y talleres. Comentaos que durante la primera parte de la charla vamos a hablar de la comunicación positiva, que es una reflexión de cómo comunicamos, qué actitudes nos acercan más hacia comunicar bien o comunicar en positivo. Y luego en la parte, segunda parte, tampoco quiero decir parte final, pero sí que vamos a hacer hincapié en cómo aplicar, ¿no? La comunicación positiva en el entorno familiar. Así que, Elena, muchas gracias, te cedo la palabra y Muy nada, bien, y cuéntanos, que es muy interesante el tema. muy bien, Natalia, muchas gracias, como siempre. Es un placer para mí poder compartir nuevamente este ratito con vosotros. Gracias a Obras Especiales y gracias, por supuesto, a Wake Up por la confianza que deposita en mí al realizar estos encuentros tan bonitos, ¿no? Bueno, el tema, como bien ha dicho Natalia, el tema que hoy nos ocupa es el tema de la comunicación en positivo, ¿no? Una comunicación afectiva y efectiva. Y hemos dividido la formación en dos partes. Esta parte relacionada con el trabajo y la parte relacionada con la familia. La herramienta matriz que yo os quiero explicar hoy nos va a servir para gestionar la comunicación en positivo en ambos ámbitos, ¿de acuerdo? Tanto en el trabajo como en la familia. Pero sí he querido hacer una mención especial a esta parte que muchas veces, bueno, pues a la que llegamos cargados, ¿no? Y es la parte de la familia y que merece una mención especial. Las relaciones interpersonales forman parte de uno de los circuitos de recompensa básicos para los seres humanos. Somos animales sociales y necesitamos de la interacción con las personas con las que cohabitamos, pero siempre digo que tenemos que aprender a ver desde dónde estamos comunicando, desde dónde nos relacionamos y para qué, ¿no? Tenemos que ver si en esa comunicación que realizamos con las personas con las que cohabitamos, tanto en el entorno laboral, familiar, pareja, social, nos elegimos como protagonistas responsables de nuestra vida, ¿no? Y no nos diluimos en lo que se necesita de mí, en lo que se espera de mí, en lo que se supone que tengo que ser o que hacer en un momento determinado. ¿Ah? Y cuando yo no me diluyo en lo que los demás necesitan o lo que los demás quieren, yo sigo estando conectado o conectada a mi identidad y desde ahí todo va a funcionar. Porque cuando yo me voy diluyendo, me fusiono en lo que los demás son o en lo que los demás quieren, yo voy a tener una crisis de identidad altísima que sí o sí mi cuerpo me la va a transmitir a través del sufrimiento. Y entonces es cuando aparece la catarsis y cuando aparecen, bueno, pues muchos problemas que están a la orden del día. La comunicación positiva es esa comunicación en la que cuando yo expreso una idea o una necesidad, lo hago de forma clara, de forma honesta, sencilla, precisa, respetando, como os decía anteriormente, mi identidad, mi libertad y la libertad de las personas con las que estoy interactuando. La forma en la que nos comunicamos las personas va a marcar una gran diferencia en la calidad de nuestras relaciones interpersonales, sea en el ámbito que sea, ¿de acuerdo? De forma inconsciente, las personas utilizamos muchos elementos violentos en la comunicación que van a llevar a la otra persona, a nuestro interlocutor, a recibir un mensaje erróneo, probablemente, además de que pueda llevar incluso a que la persona se cierre a la hora de recibir nuestro mensaje o incluso a ponerse a la defensiva. Hay elementos como estos que os paso a detallar ahora, que forman parte de esa comunicación violenta, de esa comunicación no afectiva y efectiva,
como pueden ser la exigencia, el juicio, el querer imponer mi verdad por encima de todas las causas, ¿vale? En ese voy a ganar sí o sí, yo voy a ganar y tú vas a perder, en lugar de ver que puede ser un win-win, ¿no? En la relación interpersonal. El querer controlar, el reprochar constantemente, el marcar a la otra persona como la culpable de lo que está pasando. Esa violencia pasiva que se utiliza a través del sarcasmo, de la ironía, el tono, todo el lenguaje paraverbal, la entonación que utilizamos, el lenguaje no verbal que estamos utilizando, cómo mantenemos la mirada o cómo conectamos con la persona, son signos que a priori pasan desapercibidos muchas veces y que marcan una gran diferencia en la manera en la que nos estamos comunicando con las personas, ¿no? Hay un elemento realmente peligroso en la comunicación violenta, no afectiva y efectiva, que es este tú que mata. Os explico. Cuando yo estoy en una conversación, estoy en un conflicto y voy a hacer un pequeño, no me voy a extender en explicar los conflictos, pero sí me gustaría que nos fuésemos de aquí hoy con la idea de que un conflicto es una situación ni buena ni mala, es una situación necesaria en una relación interpersonal, ¿de acuerdo? Porque el conflicto, dependiendo de cómo lo gestionemos, nos va a ayudar a enriquecer la relación interpersonal. Pero si en ese conflicto, en esa diferencia de opiniones, de caracteres, de intereses, utilizamos este tú que mata, es ese momento en la comunicación en la que yo te hago responsable a ti de lo que está pasando porque tú me haces, porque por tu culpa, porque no has hecho, porque te has dejado, yo estoy disparando a la otra persona. Esta información le llega a la otra persona. A veces este tú que mata lo hacemos o lo ponemos en comunicación a través de la palabra y otras veces es a través de nuestro lenguaje no verbal del paralenguaje, ¿no? Esta información le llega a la otra persona y automáticamente cuando la otra persona recibe este disparo, se va a poner a la defensiva. Entonces, desde aquí, el conflicto se va a ir gestionando de forma áspera, de forma abrupta, ¿de acuerdo? Entonces, repasemos, miremos si en nuestra manera de comunicarnos utilizamos estos elementos que van a dificultar la comunicación con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mi pareja, en la familia, ¿de acuerdo? Y este es un ejercicio que os invitaría a realizar, a llevar a cabo desde esa autoescucha, meter los ojos para adentro en ese ejercicio de introspección y desde mi verdad ver y entenderme desde dónde me estoy comunicando. Y es un ejercicio que yo en consulta lo utilizo mucho con las personas que llegan a mí. Es, vale, ¿desde dónde te relacionas? ¿Estás dando más importancia a lo que los demás quieren? ¿A lo que los demás esperan de ti? ¿Utilizas en tu comunicación aspectos que van a marcar de manera abrupta la resolución de ese conflicto entendiendo el conflicto como una diferencia de intereses totalmente natural y normal en una relación interpersonal? Afrontamos el conflicto desde la huida, desde el me aguanto o desde el ataque, ¿vale? Realizad este ejercicio en vuestras casas, en vuestra intimidad, cuando incluso a lo mejor igual pues vayáis paseando, en esos paseos que muchas veces conscientes, en conexión con nosotros mismos, nosotras mismas que hacemos, y mirar la manera en la que os estáis comunicando con las personas de vuestro entorno, ¿no? Para ver si podemos ir a introducir esta herramienta tan poderosa que es la CNV, la comunicación no violenta, y que nos permite afrontar la comunicación desde otra perspectiva. La CNV, la comunicación no violenta, es una práctica muy sencilla y tremendamente poderosa que hace que nos comuniquemos de forma mucho más efectiva, utilizando la empatía. Pero ojo con la empatía, que repito, la empatía tiene que ser entendida hacia afuera
y hacia adentro. Porque cuando yo soy empático o empática hacia afuera y me olvido de mí, catarsis, crisis, pérdida de identidad. He dejado de escucharme. Entonces, la empatía tiene que ser utilizada hacia afuera y hacia adentro. No me puedo olvidar de mi respeto y del respeto hacia las personas con las que me estoy interrelacionando, ¿de acuerdo? La comunicación no violenta nos permite resolver conflictos, resolver diferencias de opiniones sin violencia ni coacción. Y supone cambiar nuestra mentalidad. Tenemos una mentalidad, vivimos en una sociedad tremendamente egoica, queremos tener la razón por encima de todo, tenemos una mentalidad basada en juicios, en unas normas estáticas, firmes, ¿vale? Tenemos perfectamente establecido en base a nuestro sistema de creencias qué está bien y qué está mal, no nos permitimos abrir y es un método, la CNV, basado en una expresión honesta, en una escucha activa, es decir, voy a escuchar sin pensar en lo que te voy a responder. ¿Cuántas veces en las conversaciones, sea en el ámbito que sea, estamos escuchando a la persona pensando en lo que yo voy a responder? Ya, pero tú me estás diciendo esto, pero es que yo te voy a decir que tú el otro día hiciste lo otro, o que te faltó esto, o que tú el informe no lo pusiste, o que te dejaste la cocina sin recoger. Y no estamos escuchando activamente a la persona que tenemos delante. Y esto ya va a generar una interferencia en el mensaje, ¿vale? La comunicación no violenta busca la satisfacción de todas las partes que forman parte de esa interacción comunicativa, social, laboral, familiar, X, ¿de acuerdo? Y aquí esta pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Tener razón o ser felices? En muchas ocasiones ambas cosas no se pueden tener a la vez al mismo tiempo. A través de la CNV buscamos una manera óptima de satisfacer nuestras necesidades viviendo en armonía con las personas con las que cohabitamos. El proceso es sencillo y consta de 4 pasos, ¿vale? Tenemos que observar los hechos concretos que se están dando y que están afectando a nuestro bienestar, ¿no? Esto que está pasando, después os voy a poner un ejemplo para que entendamos el funcionamiento de la CNV. Yo tengo que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que esto no me está gustando, esto afecta a mi bienestar, no me estoy viendo cómoda o cómodo en esta situación. Tengo que identificar, sería el segundo paso, los sentimientos que me generan esto que estoy observando, ¿de acuerdo? ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué siento? ¿Qué emoción se despierta en mí? Las emociones son tremendamente adaptativas y nos dan mucha información, están constantemente ayudándonos a movernos de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Y una vez yo tengo identificado el sentimiento que está relacionado con este hecho en concreto que estamos observando en la comunicación con las personas, yo tengo que reconocer la necesidad no satisfecha que está originando este sentimiento. Cuando el sentimiento es incómodo, está relacionado con necesidades no satisfechas y cuando el sentimiento es cómodo, está relacionado con necesidades satisfechas, ¿vale? Entonces, observamos el hecho que está afectando mi bienestar, identifico los sentimientos que me generan este hecho que me está afectando, veo qué necesito, qué necesidad no satisfecha está relacionada con este sentimiento. Y el cuarto paso sería, voy a pedir claramente a la otra persona lo que necesito que se dé, lo que necesito que se haga. Observamos sin juicio, identifico los sentimientos, veo qué necesidad no satisfecha está relacionada con ese sentimiento y pido un cambio. Estos son los 4 pasos de la comunicación no violenta que nos van a ayudar si esto lo integramos. Esta herramienta súper sencilla, tremendamente poderosa, nos va a ayudar a gestionar relaciones interpersonales en el ámbito laboral, social, en el sistema de pareja, en el sistema familiar. Es esto, simple y llanamente. Os pongo un ejemplo. Si yo llego de trabajar a mi casa y me encuentro que está mi pareja sentado o sentada en el sofá leyendo o viendo su serie de Netflix, entro en la cocina y veo que la cocina está hecha un desastre. ¡Buah!
Yo veo esto y esto afecta a mi bienestar, ¿de acuerdo? Vale, esto es lo que me está afectando. ¿Qué siento? Me siento fatal porque para mí la necesidad de orden en casa es vital. La necesidad de que se dividan las tareas de forma equitativa es muy importante. Voy a hablar con mi pareja y le voy a pedir, le voy a expresar qué es lo que ha pasado. Mira, Julián o María X, ¿vale? Acabo de llegar a casa de trabajar, estoy cansada, entro a la cocina a ponerme una infusión y veo que está la cocina sin recoger. Esto me genera una sensación de caos o de malestar tremenda porque para mí el orden es una necesidad importantísima, al igual que ver que tú te haces cargo de tus tareas y yo de las mías, te pediría, por favor, que antes de que te pongas a ver tu serie de Netflix, que tienes todo el derecho del mundo, recojas la cocina porque para mí eso es importante. Y aparte que es la tarea de la que hoy te encargabas tú, ¿no? Es una forma muy sencilla y mucho más pragmática de afrontar esto, que es una situación que se puede dar en el día a día de forma muy natural, ¿no? En lugar de decir, no has recogido la cocina porque es que eres un desordenado, no te haces cargo de las tareas y a la otra persona siente el ataque, discusión, mal rollo y nos vamos a la cama que te digo yo culo con culo, ¿no? Entonces, simplemente es esto, es observar, identificar los sentimientos, necesidades no satisfechas y pedir el cambio, ¿vale? La comunicación no violenta nos permite bajar mucho más adentro en lugar de quedarnos en la superficie, en lugar de quedarnos en qué rollo, tío, llego a casa y la cocina está sin recoger, ¿no? Eso sería la punta del iceberg, pero si yo me permito salir de mis juicios, de mis exigencias, de tener la razón, de todo eso que me cuento a mí misma y me permito ver mis sentimientos, hacerme cargo de mis sentimientos desde esta responsabilidad afectiva. Lo que yo siento es esto es lo que me molesta, esto es lo que me genera este hecho en cuestión, y conecto con mis necesidades y pido el cambio, es mucho más fácil. Si yo os digo que me duele la cabeza, ¿quiénes sois vosotros para decirme que no me duele la cabeza, ¿no? Si yo te digo que esto me conecta con el caos o que esto me hace daño o conecto con el dolor, es que no te estoy no te estoy diciendo a ti que tú me generes el dolor. Me hago responsable de mis sentimientos, de mis necesidades y te pido un cambio de manera asertiva. Es mucho más fácil así que acusar, ¿no? Que decir, por tu culpa me duele la cabeza, por tu culpa X, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta, la CNV es una herramienta súper potente que nos permite conectar de forma mucho más intensa con las personas de nuestro entorno. Y además, si acompañamos esta manera de comunicarnos en estos 4 pasos sencillos de una escucha activa, voy a escuchar sin pensar en lo que voy a responderte. Voy a utilizar una expresión no verbal cómoda, de comprensión, generando un entorno de confianza, de respeto, conectando con tu sensibilidad y con mi sensibilidad sin prisas. Muchas veces en la comunicación, en el trabajo, vamos por la prisa. O sea, queremos transmitir el mensaje porque tengo muchas cosas que hacer y tengo muchos informes que gestionar y muchas reuniones y lo hacemos desde la prisa. Vamos a dedicarnos tiempo para aprender a comunicar los mensajes a nuestro equipo de trabajo, nuestras necesidades a nuestro superior, ¿vale? Entonces vamos a buscar momentos de tranquilidad, de calma, generando un espacio de confianza, de tolerancia, como bajarle unos puntitos de intensidad a las prisas, al ego y bajar más a esa esencia y desde aquí comunicarnos. Entonces, esos elementos que nos gusta que utilicen con nosotras, con nosotros, son los que tenemos que utilizar en la comunicación con las demás personas. La comunicación no violenta hace o nos permite realizar un proceso
interesantísimo que se llama convertir la mierda en abono. Y es que de ese hecho concreto que ocurre, que veo, que no me gusta, que me genera muchísimo malestar, que me enciende, si yo me permito ahondar y me permito tiempo, y cada persona tiene su tiempo y es perfecto, ¿de acuerdo? Hay personas que son muy hábiles para en un momentito darse cuenta de las cosas y poder transformar esta situación negativa o complicada en algo positivo de lo que podamos crecer, y otras personas necesitan un poquito más de tiempo, ¿no? Aquí también todo está bien, ¿eh? Una herramienta que os doy es que os permitáis ese tiempo fuera. En el trabajo muchas veces, o en la familia, o en la pareja, en el ámbito social, hay personas que son perfectamente capaces para gestionar la situación en el momento, y hay otras personas que necesitamos como salir un poquito de la situación, tomar aire, generar otra perspectiva, ver la situación con esa mirada de halcón que me permita tomar distancia de lo que ha sucedido, para bajar y permitirme realizar esos 4 pasos a los que nos invita la comunicación no violenta. También está bien. Lo que no os aconsejaría es, primero, que forcemos a las personas a solucionarlo aquí, ahora, ya, y que no gestionemos la comunicación de forma positiva. Es decir, se da un conflicto, se da una situación complicada y no se habla. En el trabajo puede pasar muchas veces con compañeros, en la familia también, y si esto lo hacemos, se van a ir generando una serie de quistes y se van a ir generando una serie de emociones tapadas, que van a hacer que al final esas emociones, eso que no nos estamos permitiendo gestionar, salga de forma abrupta. Nos ha pasado muchas veces que callamos, vamos callando y callamos, y no se gestiona el conflicto en el ámbito laboral, por ejemplo, con mi compañero, con mi compañera, con mi jefe, con el cliente X. No se habla y llega un momento en el que pasa algo mínimo, X, y se me van las cabras al monte, y entonces sacamos sapos y culebras por la boca. Nos sentimos tremendamente incómodos en esa situación porque hemos visto que se nos ha ido la pinza, y el mensaje que nos llega es: ¿ves cómo está mal que exprese lo que necesito y lo que quiero? Y automáticamente volvemos a pasar otra vez a ese polo negativo en el que callo, no me permito conectar con lo que quiero, con lo que siento, con esto que me ha disgustado o con la expresión de mis necesidades, y la vamos liando parda constantemente. Entonces, a través de la CNV, a través de la comunicación no violenta, permitiéndonos los tiempos, ni ahora ni nunca, vamos a ver, ¿no? Vamos a dejar que las personas tengan su curso y vamos a tratar de gestionar, de no enquistar las situaciones que se van dando en la comunicación, y vamos a transformar esta amenaza en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad para que, poniendo encima de la mesa esta situación de manera positiva, de manera afectiva y efectiva, podamos sentir que ambas partes ganamos. Esto es lo que se consigue a través de la comunicación no violenta: transformar, convertir esa mierda, esa cosa que no nos ha gustado, en abono, en algo que nos permita nutrirnos a ambas partes, ¿de acuerdo? ¿Y cómo preparamos una comunicación afectiva y efectiva? Como os decía, ahora mismo nos tenemos que permitir darnos el tiempo de tomar la perspectiva necesaria para permitirnos entrar en esos 4 pasos a los que nos invita la comunicación no violenta, ¿vale? Elaborando el mensaje desde la responsabilidad afectiva, desde el yo, no desde el tú. Yo me siento así cada vez que ocurre esto. Aquí también esto nos va a permitir conectar mucho con nosotras, con nosotros, fomentar esa introspección, meter los ojos para adentro, realizar ese viaje de autoconocimiento. Oh, pues mira, esto no me gusta, necesito esto, me gustaría este cambio. Es un punto realmente interesante. Transmitir empatía,
para poder comunicarnos de forma afectiva y efectiva. Necesitamos, ser empáticos con nosotras mismas, con nosotros mismos y con los demás. Y a lo mejor igual, cuando vemos que la otra persona tiene problemas a la hora o se queda como cortado o cortada a la hora de expresar, podemos darle ayuda y generar hipótesis acerca de, puede que te estés sintiendo así, puede que a lo mejor igual lo que necesites sea esto. Y aquí también os voy a dejar una herramienta. em, eh, no podemos hacerlo todo aquí porque si no nos iríamos mucho en el tiempo, pero os invitaría a que cogieseis un folio y lo dividieseis en 3 columnas. Una columna sean los sentimientos, otra columna sean las necesidades y otra columna sean los deseos. Y hagáis este viaje hacia vuestro interior y conectéis con lo que siento, lo que necesito y lo que deseo. Y esto os va a ayudar muchísimo a la hora de trabajar vuestras relaciones interpersonales en el ámbito laboral y familiar, ¿vale? Y también muchas veces cuando vemos que la persona tiene dificultades para comenzar esa comunicación o salir de ese bucle, una vez le hemos dado su tiempo, voy a comenzar yo el diálogo con la otra persona. Oye, mira, Cristina, ¿te parece que el jueves nos juntemos, que viene bien las 11 de la mañana para que hablemos un ratito, nos tomamos una info, un café y gestionamos un poquito esto que ocurrió el martes, por ejemplo? Entonces, crear un entorno seguro, crear un entorno con calma y facilitarle a la otra persona, porque desde la empatía puede que yo esté viendo que esa persona tiene cierta dificultad para salir de ese bucle y es una manera muy bonita de comenzar esa comunicación. Y aquí también os invitaría a que quitemos el ego, porque muchas veces lo que dificulta una comunicación positiva es, si yo tengo razón, ya vendrás tú, ya me pedirás perdón, ya vendrás tú a suplicarme. Esto es ego. Esto dificulta cualquier tipo de comunicación. Hay una barrera. Entonces, en ese ser seres electromagnéticos que estamos constantemente generando ondas de energía, mi energía te va a llegar y yo me estoy cerrando a ti y te estoy mandando el mensaje a través de esas frecuencias vibracionales que estamos constantemente generando, que tú tienes que venir a mí. Eso te llega, tú que también tienes ego, dices, pues no, ya serás tú. Y fíjate, tú qué feo. Fíjate tú, desde aquí no podemos comunicarnos de manera positiva, de manera afectiva y efectiva. El ego, fuera. Es lo que os decía antes, que queremos tener razón o ser felices. Y que lo importante realmente no os impida ver lo importante. ¿Vale? Que lo importante en vuestras vidas sea siempre lo importante, mejor dicho. Que, que la nimiedad, que el querer tener razón no os impida solucionar vuestra comunicación en el ámbito laboral en el que pasamos muchísimo tiempo y que seguramente os haga ir al trabajo de manera mucho más cómoda, ¿no? Es mucho más, aunque hay personas que saben moverse en el conflicto, creo que para todos y todas es mucho más cómodo ir a trabajar cuando sabemos que la situación es cómoda. No estamos diciendo de que nuestros compañeros de trabajo o nuestros jefes tengan que ser nuestros amigos del alma, ¿no? Pero que haya un entorno laboral amable, efectivo, afectivo y que los equipos de trabajo sean cómodos y responsables, ¿no? Y esta frase de El Principito me gusta mucho y es verdad, a veces tenemos que ver con el corazón porque lo verdaderamente importante es invisible al ojo humano. Por eso quitamos el ego y vamos a ver qué dificultades puede llegar a tener la otra persona, qué es lo que la otra persona puede llegar a necesitar sin dejar de ser empáticos con nosotros mismos y sin salvar a nadie. ¿De acuerdo? Hay unas tendencias en la personalidad que nos van a dificultar enormemente la comunicación positiva. El primero que os he puesto es la agresividad. Y lo he puesto entre comillas porque no me gusta la lectura que se hace
en la sociedad actualmente de la agresividad. A la agresividad se la tilda como negativa, como algo malo. Nos han dicho que ser agresivos es muy mal, malucos, mal. No, nada más lejos de la realidad. La agresividad no es mala. La agresividad es esa emoción que me va a permitir conectar con mi fuerza. Cuando hacemos un entrenamiento en CrossFit, somos muy agresivos, agresivas, a fuerza, ¿vale? Cuando nos permitimos conectar con la fuerza, vamos a poder poner límites. La fuerza nunca es mala y la agresividad, cuando se canaliza de forma adecuada, es tremendamente adaptativa porque desde ahí yo voy a poder marcar límites. Lo peligroso de la agresividad, al igual que con cualquier otro tipo de emoción, es no canalizarla. Cuando yo no me permito canalizar esa agresividad, cuando yo no me permito canalizar esa fuerza, va a salir en forma de impulso violento. La violencia es lo que es negativo. La agresividad es la fuerza con la que yo necesito conectar para darme cuenta de lo que necesito, darme cuenta de lo que siento y poner límites, pedir cambios. Es lo que la comunicación no violenta, la CNV, es a lo que nos invita, ¿no? Entonces, esa dificultad para controlar la ira, para expresar las emociones de forma serena, esas personas que se tildan de decirlo todo a la cara y que, pues yo, me da igual lo que pienses y yo te voy a decir las cosas y me da igual cómo te quedes, eso es tremendamente devastador y eso no va a facilitar nada una comunicación positiva, por ejemplo, en el ámbito familiar, por supuesto, y en el ámbito laboral. Y seguro que a todas y a todos nos vienen personas de nuestro entorno que se comuniquen desde aquí o incluso nosotras y nosotros mismos en algún momento nos hemos comunicado desde aquí. Que también tenemos que salir un poquito del programa víctima-verdugo. Todas y todos somos víctimas y verdugos en algún momento de nuestra vida, ¿de acuerdo? La reactividad. La reactividad es ese patrón de pensamiento anticipatorio tremendamente catastrófico que está muy sesgado por premisas falsas, por malas interpretaciones. Son personas que le dan la vuelta a las cosas y pueden provocar unas reacciones automáticas e impulsivas tremendamente peligrosas. Desde aquí, en lugar de escuchar y reflexionar sobre los comentarios que se están dando, nos vamos a poner a la defensiva y vamos a reaccionar, no vamos a responder. Y aquí ya está el burnout, ¿vale? Así que si veis que estáis, en lugar de respondiendo, estáis reaccionando, es un punto muy importante a trabajar para poder tener una comunicación mucho más efectiva, ¿vale? La falta de asertividad, que sería el punto medio entre una persona violenta en el trato y una persona inhibida, ¿no? Que es lo que decía antes de las personas que se callan, que evitan el conflicto, que no expresan sus necesidades, que van como escondiéndose, que es como que no se les ve, ¿vale? Bueno, pues entre este polo de la violencia y el polo de la inhibición, que son dos polos tremendamente desadaptativos para los seres humanos, la asertividad sería el punto en el que podemos tener equilibrio, estamos en esa homeostasis, y la falta de asertividad es una tendencia en la personalidad que dificulta muchísimo la comunicación positiva, ¿no? Son personas que tienen esa tendencia a evitar o a reaccionar de forma abrupta y esto es devastador no solamente para las personas con las que se relacionan, sino para el propio ser humano, ¿no? La manipulación es otro gran obstáculo en la comunicación positiva y esto implica una intención de influir en las demás personas, a veces de manera muy sutil, a veces de forma indirecta, utilizando esa actitud pasivo-agresiva. Voy a hacer que te sientas mal sin apenas haber hecho nada.
¿vale? Pero ya estoy manipulándote, ya estoy haciéndote ese chantaje emocional para que tú te sientas mal y acabes haciendo lo que yo necesito. Esto genera una desconfianza increíble, increíble, ¿vale? El juicio y la crítica serían también grandes obstáculos en la comunicación positiva, porque generan momentos de confrontación y deterioro de la confianza en esa comunicación interpersonal. Y como os he comentado antes, la falta de empatía, la falta de habilidades comunicativas para comprender y para conectar emocionalmente con las experiencias de las demás personas, con las mías propias, ¿vale? Es devastador. La empatía es un ingrediente fundamental para la comunicación positiva en un entorno laboral y en un entorno familiar, ¿no? Y es lo que nos va a permitir poder responder a mis sentimientos, a mis emociones y comprender los sentimientos y las emociones de la persona que tengo delante, ¿no? Entonces, estos puntos son grandes obstáculos a la hora de comunicarnos de manera positiva, afectiva y efectiva en un ámbito laboral y familiar, ¿de acuerdo? La familia, mm, el gran sistema desde el que, desde el que nacen tantas cosas, nunca mejor dicho, ¿no? Yo en mi trabajo en consulta me doy cuenta que la gran mayoría, pues podría decir que el 90% de la sintomatología que las personas refieren en un entorno terapéutico tiene una relación con el sistema familiar, ¿no? Además, es importantísimo que entendamos el síntoma en relación con un sistema mucho mayor y la familia es el sistema por excelencia. Hemos visto que también bueno, las personas nos vamos moviendo por diferentes sistemas, ¿no? Bert Hellinger, fundador de la psicología sistémica, ya nos decía que el sentido de pertenencia es lo que más buscamos las personas. Está el sistema laboral, el sistema de pareja, el sistema social, el sistema familiar y todas las personas, sin distinción, buscamos pertenecer. Este sentido de pertenencia, esta búsqueda de pertenencia está relacionada con la supervivencia de los seres humanos. Y hay que tener claro este pilar para comprender que, bueno, cómo muchas veces se generan síntomas en relación a todo esto. Em, la comunicación positiva en familia es importantísima. Cuando establecemos una comunicación positiva, las personas se sienten bien. Primero, cuando yo comunico de forma positiva, me voy a sentir bien conmigo misma. Y también cuando yo me he permitido hacer o decir lo que pienso y lo que deseo sin ofender a las demás personas, los demás también se van a sentir bien conmigo. Es una manera de sentir que la comunicación ha sido justa, que ha sido de verdad, que ha sido honesta. En la comunicación positiva, todos y todas son tenidos en cuenta y en consideración. Y esto favorece muchísimo la comprensión. Vivimos en una sociedad en la que se nos dio al botón de la productividad hace mucho tiempo. Nos levantamos por las mañanas con mucha energía porque, bueno, no siempre, porque hay muchas personas que no descansan, ¿verdad? Pero generalmente, por norma, nos levantamos con la energía a tope, con las arcas llenas de energía. Vamos al trabajo, gestionamos, hacemos conflictos, problemas, discusiones, las obligaciones del día a día. Y llegamos a la familia agotados, agotadas, irascibles, con una carga realmente grande de todo lo que llevamos arrastrando en el día a día. Aquí os voy a dar un consejo, de la medida en la que podáis. El otro día una chica en consulta me dijo que lo había probado y que la diferencia era abismal. Permitíos hacer un break antes de conectar con la familia, antes de conectar con la pareja, antes de conectar con los hijos, en la medida en la que podáis. A veces son 10 minutos, a veces son 15, a veces es una infusión, un café de media hora, pero permitíos cerrar todo lo que traéis del trabajo para no intoxicar
vuestro sistema de familia, sea pareja o sea con hijos, o sea con los padres, de de todo el cortisol que traemos del trabajo, ¿no? Entonces, es un ejercicio tremendamente adaptativo para empezar a limpiarnos y poder comenzar a comunicarnos de forma positiva en la familia. ¿Cómo podemos practicar esta comunicación positiva en la familia? Evitando el no. Desde la programación neurolingüística, el poder de la palabra es importantísimo. Cuando yo utilizo el no, ya estoy mandándole una señal, en este caso, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, en lugar de decirle no corras, y hay una negación y hay una energía negativa, podemos decir, cariño, vete más despacio. ¿Vale? Fíjate que, o sea, no es muy complicado, pero vamos a intentar ver si estamos utilizando esa negación en no hagas esto, no corras, no vayas, no, y vamos a tratar de hacerlo de forma positiva. Vamos a cambiar el deber tener por el querer poder. Cuando utilizamos el deber tener, nuestro cerebro entra en crisis porque no le gusta que le manden. Entonces, debes, ya cortocircuita, hay un cable ya que empieza a chisporrotear, a hacer rucu rucu y dice, pues no me da la gana, porque yo mando. Entonces, si cambiamos el deber tener por el querer poder, hay muchísima más amabilidad. ¿Vale? El deber tener es limitante, nuestro cerebro lo recibe como una orden impuesta desde fuera y cuando yo utilizo el quiero puedo, me estoy posibilitando para la acción. Esto nos puede servir incluso a nosotros mismos, nosotras mismas, con nuestros retos de año. Tengo que hacer ejercicio, el cerebro no entiende. Quiero hacer ejercicio, vale, estoy eligiendo, ¿vale? En lugar de decirle a nuestros hijos, por ejemplo, tienes que estudiar, vamos a invitarles a la reflexión para que entiendan que quieren o que pueden estudiar para aprobar ese examen. Sé que en la teoría, en el papel se sostiene súper bien, y que luego el día a día es mucho más complicado, pero tenemos que intentar promover este cambio, ¿de acuerdo? Hay palabras trampa como el nunca, el siempre, el nadie, otra vez, que dificultan muchísimo la comunicación positiva en el ámbito familiar. Y en cambio, si podemos definir la situación de manera mucho más exacta, mucho más concisa, sin generalizar, esto facilita muchísimo la comunicación con nuestros familiares, ¿no? Con nuestros hijos. Tu habitación siempre está desordenada. Pues cariño, ordena tu habitación porque aún tienes ropa en la silla, tienes la mesa con todo un poquito patas arriba. En lugar de generalizar, todo lo haces mal, vamos a concretar un poquito. Nunca llegas, siempre, otra vez estás con lo mismo. Vamos a intentar bajar un poquito más y concretar de manera más concisa, ¿vale? Cambiar el pero por el y. Cuando yo utilizo el pero, estoy viendo el vaso medio vacío y cuando utilizo el y, fíjate qué diferencia más pequeñita, ¿verdad? Pero otra vez está la PNL, la programación neurolingüística. El y me va a permitir ver el vaso medio lleno. Este ejemplo que os pongo aquí, mamá, he ahorrado 10 euros, pero no me puedo comprar el videojuego, no ha servido para nada. Cariño, has ahorrado 10 euros, a lo mejor igual todavía no te puedes comprar el videojuego, pero te puedes comprar estos cómicos y puedes guardar el dinerito para a lo mejor igual dentro de 2 o 3 semanas y te puedes comprar el videojuego, ¿vale? Entonces en lugar del pero, utilizar el y. Etiquetar, evitar las etiquetas es algo realmente interesante. Hay una tendencia en la sociedad a etiquetarlo absolutamente todo. No os podéis imaginar la cantidad de casos que me llegan a consulta de padres y madres que me dicen que sus hijos tienen TDA. Pero ¿cómo es posible? No puede haber tantos TDA. Y al final lo que hacen con sus hijos e hijas es medicarlos con Concerta, que son anfetaminas, y después me los traen cuando son adolescentes porque el niño tiene o la niña tiene adicción a las anfetaminas y no puede funcionar sin eso. Y es que además muchas veces les estamos tapando la energía. Por favor, evitemos las etiquetas, evitemos
esos diagnósticos generalistas, con el TDA, con o sin hiperactividad. El TD, o sea, por favor, o sea, hay que tener un cuidado de verdad increíblemente grande. Evitemos también etiquetar a nuestros hijos, eres torpe, no vales para nada. Evitemos las etiquetas con nuestra pareja también o con nuestros padres. Vamos a quitar, vamos a, a permitir, a ser más concisos. Vamos a evitar que se creen que las personas con las que cohabitamos en nuestro sistema familiar se genere una autoimagen determinada y que no se muevan a la acción debido a ese determinismo. Eres esto, esto, y vamos con las etiquetas por la vida. ¿Cuántas veces me han llegado a consulta personas diciéndome que es que yo no soy buen estudiante? ¿Pero quién te ha dicho eso? ¿Pero quién te ha dicho eso? No, el profesor, no es que me han dicho que no valgo para... Vamos a quitar. Esto no significa tampoco que, ahora, venga, quitamos las etiquetas y lo podemos hacer absolutamente todo, ¿no? Cada uno venimos con unos dones, con unas virtudes y con unas facilidades para hacer unas cosas, sí, y otras a lo mejor no. Pero evitemos las etiquetas, por favor, ¿vale? Lo que pienso versus lo que siento, ¿vale? Aquí la comunicación no violenta nos va a permitir el hecho de que delante de un determinado acontecimiento tratemos de poner el foco en nosotras mismas, en nosotros mismos, no en ellos, no en los hijos, no en las hijas, ¿vale? Esto genera mucho más empatía y no es tan culpabilizador, ¿vale? Aquí también, para las familias en las que haya niños, niñas, adolescentes, hay una tendencia, lo hablábamos antes, lo hablaba con Natalia, hay una tendencia realmente peligrosa a querer adaptar al niño, a la niña, a la vida del adulto. No. Nosotros, como adultos, nos tenemos que adaptar a la infancia. Tenemos una responsabilidad increíblemente grande en cuidar la infancia. Somos nosotros como adultos los que nos tenemos que bajar a los niños y a las niñas, los que nos tenemos que bajar a los adolescentes, porque ellos y ellas tienen un montón de estructuras a nivel cognitivo cerebral que no les permiten realizar esa comprensión. Y los llevamos a tupimechi por la vida. Y después los metemos en el aula de madrugadores. Que yo entiendo que es muy difícil conciliar la vida familiar y laboral, pero vamos a hacerlo con un poquito más de calma. Vamos a mirar a nuestros hijos e hijas cuando salen del colegio, esos 5 10 minutos, justo cuando salen del colegio, son realmente importantes, porque ahí tú vas a ver la emoción de tu hija, vas a ver la emoción de tu hijo. Me da igual que tenga 5 años que tenga 15, ¿eh? Mirad esto. Esos 5 o 10 minutos son vitales porque ahí os van a dar información de la emoción con la que salen, de lo que les ha pasado. Porque si pasan 5 horas y no hemos estado con nuestros hijos y a la noche ya no hay nada que ver. Esa emoción ya se ha metido en el almacén. Entonces se van enquistando problemas. Adaptémonos un poquito en la medida en la que podamos. Sé que es complicado porque vivimos en una sociedad tremendamente exigente, pero vamos a intentar amoldarnos a ellos, a ellas, no que ellos y ellas se amolden a nosotras, a nosotros, ¿vale? Respetar sus emociones. No saben muchas veces cómo expresar. No saben. Nosotros como adultos ya sabemos qué es la tristeza. Bueno, muchos no, ¿verdad? Pero generalmente sabemos identificar que algo nos está pasando, que algo no va bien, pero a veces los niños y las niñas no, y los adolescentes tampoco. Entonces, respetemos sus emociones, démosle herramientas al niño o a la niña para que aprendan a sacar qué es lo que sienten. Tratémosles con respeto, fomentemos la comunicación y seamos ejemplo. Si yo quiero que mis hijos e hijas, sean con 5 años o con 13 o con 17, traten con respeto a los demás, no pueden ver que yo me trato con falta de respeto y que trato, por ejemplo, en mi sistema de pareja con falta de respeto. Somos ejemplo todo el rato. Las neuronas de espejo están haciendo su trabajo. Entonces, estamos constantemente transmitiendo a través del ejemplo. Y una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que tú hagas. Y el niño, la niña, el adolescente se va a quedar con lo que tú haces.
Así que, por favor, el ejemplo. Y quería hacer una mención especial a la adolescencia para ir finalizando, porque es para mí, a nivel terapéutico, como profesional, es tremendamente devastador ver cómo cada vez hay más niños y niñas, preadolescentes y adolescentes, que se quitan la vida, que se quieren quitar del medio, que utilizan la autolesión como estrategia de liberación emocional, que no se sienten vistos. Y algo está fallando en la sociedad. No sé qué es lo que estamos haciendo mal, pero algo estamos haciendo mal. Y me gustaría hacer una mención especial a esta etapa tan complicada por la que todos los que estamos aquí ya hemos pasado. La adolescencia a nivel evolutivo es la etapa, una de las etapas más difíciles por las que pasamos los seres humanos. Hay un montón de emociones que empiezan a despertarse, hay un montón de cambios a nivel hormonal, mental, que empiezan a generarse y ni siquiera el propio adolescente sabe cómo gestionarlo. Y si no, recordad vuestros momentos de adolescente, ¿no? En la que todo lo bueno es tremendamente intenso y lo malo es tremendamente intenso también, ¿vale? Si en la adolescencia solo vemos el problema y no el dolor que hay detrás, tu hijo se va a quedar solo en su lucha. Juan Ignacio Maggioni es un gran entendido en todo esto y hace un trabajo realmente increíble con los adolescentes. La adolescencia no es una etapa fácil, ni para los hijos, ni para los padres y madres. Es un terreno en el que estamos en construcción, está lleno de cambios, de preguntas que no tenemos respuesta, para las que no hay respuesta, perdón, de emociones que muchas veces ni el propio adolescente entiende. Eh, Hay un proceso que se llama exogenia, que se da en este momento, y es que el niño, la niña, empieza a separarse de la familia para buscar, esto es necesario, y esto se da internamente con el objetivo totalmente inconsciente de buscar sus iguales fuera, de buscar pareja fuera. Entonces, esta exogenia es el momento en el que los padres y madres del adolescente muchas veces dicen, es que no sé dónde está mi hijo, mi hija, que mi hijo, mi hija era, ya, pero es que tu hijo, tu hija está en este proceso de cambio. Y sin darnos cuenta, los adultos cometemos el error de enfocarnos única y exclusivamente en lo que nos molesta. Está rebelde, es que no tiene interés por nada, no se comunica. Pero ¿y si en lugar de reaccionar al problema intentamos mirar un poquito más en el fondo? El enfado es muy fácil de identificar, pero muy pocas veces vemos o nos preguntamos qué es lo que origina este cabreo, este enfado. El adolescente grita y es que muchas veces no está encontrando palabras para transmitir su angustia. Cuando hay algunos que desafían los límites, puede que estén probando ver si alguien realmente los puede sostener, están ahí. Cuando solamente vemos la superficie, estamos juzgando. Desde la comunicación no violenta, perdón, se nos invita a mirar un poquito más al fondo, a comprender mejor. Y como padres, como educadores, ¿queremos ganar la batalla o queremos acompañar esa lucha? Porque aquí todos formamos parte de la educación, terapéuticamente hablando, los padres, madres, tíos, primos, hermanos, ¿vale? Entonces, los progenitores, los educadores, profesores, ¿no? Formamos parte de este proceso. Cada comportamiento es una expresión de algo mucho más profundo. A veces cuando sacan malas notas, lo que hay detrás es un no puedo más. Cuando hay respuestas cortantes, lo que tienen o lo que expresan es, lo que no expresan es un miedo a ser rechazado. El aislamiento es la única forma que encuentran en muchas ocasiones de protegerse del dolor. No, un hijo a veces o una hija no sabe pedir ayuda, pero siempre la va a necesitar. Si castigamos su conducta, sin haber hecho el trabajo de comprender su herida, lo único que vamos a conseguir es que se vaya alejando cada vez más y más y más, y se cree esa brecha. Los adolescentes no tienen miedo a ser corregidos, corregidas, tienen miedo a ser ignorados. Cuando vuestros hijos sienten que solo se ven los fallos y no se conecta con el sufrimiento, se callan y aprenden que el dolor no merece la pena ser escuchado. Y es ahí donde se dan brechas irreparables.
Cuando un adolescente deja de confiar en su familia, va a confiar en otros lugares y a veces no son los mejores y caen en adicciones y caen en compañías realmente peligrosas y caen en acciones como esta de la autolesión tremendamente devastadora. Entonces, es que la cuestión es que no tiene que haber límites. No se trata de que no haya normas, las normas son necesarias, pero se tiene que generar un vínculo donde se pueda permitir que el adolescente, que el niño, la niña se equivoque sin miedo a ser expulsado, sin miedo a ver que no pertenece al amor de su padre y de su madre. Los adolescentes puede que no pidan ayuda con palabras muchas veces porque es un momento en el que se van muy adentro, ¿no? Es como que están en ese proceso de cambio, pero a veces sus actitudes, sus silencios, la forma en la que afrontan el día a día, tienen mucha información y los hijos, las hijas, a veces lo único que necesitan es un espacio seguro en el que poder contar, desahogar, que les miremos sin juicio, que les escuchemos sin prisas, que sostengamos a nuestros hijos sin condiciones. Y tampoco necesitan que el padre y la madre sean perfectos. Eso que a vuestros hijos e hijas puede que les falte o les duela, es también lo que van a necesitar para crecer en la vida. No necesitan la perfección, solo necesitan saber que estáis ahí. Pase lo que pase, que vamos a estar ahí, ¿vale? Acompañar no significa de verdad que no haya límites. Tenemos que poner límites, pero la forma en la que colocamos esos límites va a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre educar en el miedo o en el respeto. Un límite que se pone con gritos va a dar como resultado rebeldía, sumisión, pero no van a comprender. Cuando explicamos los límites con paciencia, con calma, con amor, les estamos enseñando a ser responsables, no a obedecer. El adolescente que entiende el porqué de ese límite no solo va a seguir las reglas, sino que la va a respetar. Y un adolescente no necesita un juez, una autoridad que lo domine, necesita un adulto que lo guíe. Si como padres y madres, como educadores, como hermanos, como la figura que sea que desempeñéis en vuestro sistema familiar, al hacer esta escucha que os estoy mostrando hoy, veis que habéis fallado en alguna ocasión, no os flageléis y permitíos ver que nunca es tarde para cambiar. Y si alguna vez has juzgado, antes de comprender, aún puedes escuchar y puedes aprender a hacerlo. Si alguna vez has castigado, antes de preguntar, puedes aprender a mirar más profundo a través de esta comunicación no violenta. Y yo siempre también os recomiendo a que como padres, madres, como educadores, reconozcáis cuando os habéis equivocado y, y les mostréis a vuestros hijos, hijas, que queréis entenderles mejor. A veces los padres también tienen que decir, lo siento, me he equivocado, lo hemos hecho mal, no tenía que haber actuado así. A muchos padres y madres les cuesta esta parte. Cuando un hijo o una hija se siente visto, se siente vista, perdón, sabe que aunque tropiece, aunque se equivoque, no va a estar solo. Estamos generando entornos de confianza. Mirar el dolor detrás del problema va a hacer que vuestros hijos e hijas no se sientan solos en la lucha. Y si decides hacerlo y le demuestras que no va a estar solo, habrás construido algo mucho más grande que la norma y es un vínculo entre tu hijo y tú, entre tu hija y tú, que va a ir mucho más allá del tiempo y la distancia. Entendamos que la adolescencia no es una guerra que tengamos que ganar como educadores, como progenitores. Es algo que tenemos que aprender a navegar y a cruzar juntos. Tu hijo no necesita un juez que lo castigue, necesita un refugio que lo sostenga. Os invito a que miréis, como dice Ignacio Mayoni, mucho más allá del enfado, mucho más allá de su silencio, mucho más allá del desafío que os pueda poner y que veáis cómo detrás de cada gesto hay una historia que aún no os ha contado. Esta es la parte difícil muchas veces del trabajo de la comunicación en familia como progenitores y es también soltar a los hijos y a las hijas y saber que
ellos tienen que saber que os quedáis aquí para enseñarles a aprender de sus heridas y ayudarles a sanar esas heridas juntos, como equipo, como sistema familiar. Gracias por la escucha. He tratado de resumir todo al máximo posible. No sé si hay preguntas, Natalia, alguien que quiera aportar algo, que no esté de acuerdo con algo, que quiera decir algo. Pues no lo sé. La verdad que a mí ha habido, la charla me ha parecido muy interesante. La primera parte más enfocada hacia comunicación, lo que os decía, ¿no? En empresa, y la parte final en el entorno familiar. No sé, yo creo que para los hijos que tienen edad, pues personas que tienen hijos en edad de adolescencia, creo que les has dado unos consejos buenísimos y todos muy relacionados con la comunicación y con la escucha, ¿no? Entonces, yo por mi parte no tengo dudas, no sé si alguien quiere comentar algo, alguien quiere añadir algo. Nada, pues Elena, gracias. Yo me quedo con una frase, ¿no? Que es la de ¿qué prefieres, ¿no? ¿Tener razón o ser feliz? Me parece que es una gran pregunta que nos deberemos hacer todos, ¿no? Y escucharnos y hablar. Y muchísimas gracias. Una charla, yo creo que muy interesante. Y nada, y hasta la siguiente, que creo que también va a ser muy interesante, que es motivación sin límites. Así que nada, que por mi parte nada más. ¿Alguien quiere comentar algo? Nada. Muy bien, Pues damos pues por concluida la charla. Muchísimas gracias a Elena, a a Íñigo de Wake vosotros. Up. Por aquí nos dicen que muchas gracias y hasta la próxima. Pues nada, un placer, Elena, como siempre. Gracias, gracias de Gracias. verdad. Chao. Gracias. Terminad bien el día. Chao. Adiós. Igualmente. Chao, chao, chao.